Muy buenos días para todos, esperando que se encuentren bien. Es un gusto saludarles nuevamente en esta segunda sesión de aprendizaje. Voy a solicitar, por favor, como hace 8 días, que mantengan sus micrófonos y cámaras apagadas para evitar interrupciones y al mismo tiempo evitar cualquier situación que estén viviendo en su contexto, para evitar siempre inconvenientes para los que están conectados en este momento. Vamos a iniciar la clase de esta semana con las siguientes instrucciones. Voy a comenzar hoy la clase con la intervención que quedó pendiente de la presentación de hace 8 días cuando iniciamos el curso. Antes de finalizar esta conferencia, yo les daré las indicaciones sobre las tareas, puesto que ya vi que algunos profesionales, pues, trabajaron en lo que platicamos la semana pasada y ya realizaron algunas entregas. Pero me doy cuenta que lamentablemente esas entregas que ya estos profesionales realizaron no cumplen con las características de la herramienta que se necesita. Entonces, yo les voy a compartir antes de finalizar la conferencia nuevamente las instrucciones y al mismo tiempo también unos videos tutoriales para orientar mejor la entrega de sus evidencias de aprendizaje y al mismo tiempo vamos a verificar una mejor estructura de lo que se necesita entregar para que tengamos esa idea aún más clara y al mismo tiempo puedan ustedes obtener sus puntuaciones como las necesitamos. Vamos a trabajar entonces en esta semana la continuidad de lo que es el currículo. ¿Sí? Vamos a verificar nosotros la aplicación respectiva, algunas características, pero sobre todo vamos a evidenciar también en esta semana el trabajo de la herramienta digital, como les había comentado la semana pasada. Esta semana vamos a trabajar, o este módulo durante este tiempo, vamos a trabajar con la herramienta virtual que está ahorita compartiéndose o se va a compartir sus pantallas, que es la herramienta digital Linoid. Esta herramienta digital nos permite a nosotros realizar muros virtuales para la interacción, para el enriquecimiento de la práctica del estudiante. En esta herramienta virtual nosotros vamos a responder a una pregunta que yo les he posteado en este caso. Esta pregunta tiene a bien verificarse y dice, ¿cuáles son los fundamentos y principios del currículum? Ustedes en su formación a nivel pregrado recibieron un curso que se llama planificación curricular. En ese curso, una de las temáticas importantes y una de las temáticas indispensables abordadas dentro de la temática del mismo o dentro del desarrollo de los contenidos, están los fundamentos y los principios del currículum. ¿Cuáles son esos fundamentos y cuáles son esos principios que el currículum nacional base me permite a mí? Necesito, por favor, que en este caso usted pues dé una respuesta a esta interrogante bajo esta herramienta. Usted puede ver del lado derecho hay 4 posts o 4 colores. Usted elige el que mejor le parezca, el que mejor le convenga o inclusive usted también puede em, tomar algún otro colorcito que le permita la apertura del mismo. En este caso, entonces usted elige el post, escribe su respuesta y en el espacio donde dice tag, escribe su nombre y lo postea en el muro. Usted elige, por favor, de tal manera de que pueda estar de una forma ordenada y al mismo tiempo ustedes puedan verificar estas respuestas y yo pueda darle la calificación respectiva a esta intervención. Entonces, de esta manera podemos ir nosotros personalizando nuestras respuestas y dando esta intervención en esta herramienta virtual. Les compartiré entonces en el chat para que ustedes tengan el acceso a la herramienta virtual que les estoy mostrando.
Lo hago al inicio de la clase para que usted tenga el tiempo suficiente de interacción antes de finalizar mi clase y pueda dejarme, en este caso, su respuesta. ¿Cuáles son los fundamentos y principios del currículo? ¿Cuáles son esos fundamentos y principios del currículo? Entonces ya les compartí en el chat de la conferencia el enlace. Por favor, necesito que accesen a ese enlace y puedan realizar su interacción. Usted quiere esperar un poquitito más, lo puede hacer. Recuérdese que tiene que participar antes que finalice esta conferencia. Bueno, la herramienta queda aperturada para que ustedes la puedan utilizar durante estos, vamos a decir, los 50 minutos que todavía nos quedan de la clase. La semana pasada ya habíamos hablado algo sobre lo que es el currículum. En este caso, no voy a hablar, vamos a decirlo, el currículum solo como una herramienta pedagógica, el currículum como una herramienta, vamos a decirlo, de apoyo al docente, sino que también al mismo tiempo vamos a ver el currículum como un elemento fundamental para la formalización de la práctica educativa escolar. Les voy a compartir o les voy a seguir compartiendo mi presentación de la semana pasada para culminar y podérselas compartir al mismo tiempo dentro de la plataforma para que usted tenga el acceso al mismo. Recuérdese, por favor, que también vamos a estar en interacción con las preguntas que en algún dado momento podemos hacer para que usted esté atento o esté atenta a la escritura de las mismas para agregarlo a su guía de estudio. Bueno, entonces vamos a comenzar en este caso con la presentación. Esto es lo que habíamos visto la semana pasada, el currículum como transmisión de cultura, la conceptualización del currículo. Por favor, si en algún dado momento no me escuchan o no verifican la presentación, les agradecería que me pudieran dejar un mensaje dentro del chat para poder verificar el apoyo respectivo. Porque ahorita estoy observando en mi otro dispositivo que la presentación no corre. Permítanme. Ahí estamos. Vamos a verificar entonces en este caso que el currículum nacional base o el currículum responde a reformas educativas. En este caso, reformas que nos permiten a nosotros verificar contenidos, verificar objetivos, verificar metodologías pedagógicas, criterios de evaluación de cada una de las etapas, de cada uno de los ciclos, de cada uno de los niveles del sistema educativo. Esto corresponde definitivamente al hecho de que cada uno de los efectos de las leyes de los países va a corresponder a la práctica de estas reformas educativas. Nosotros, por ejemplo, correspondemos a la reforma educativa avalada, firmada o consensuada con los acuerdos de paz. Entonces, por lo tanto, van a existir algunos lineamientos y metodologías que vayan en el orden o en la relación existente o necesaria para que nuestro currículum también responda a las mismas características o a las mismas necesidades de verificación de mejora. ¿Cuáles son esos elementos que nosotros necesitamos verificar dentro del currículum? Bueno, pues van a ser elementos que nos permitan la redacción, estructuración y al mismo tiempo tratar la manera de verificar cuáles son esos elementos indispensables para la práctica pedagógica o la práctica educativa que nosotros necesitamos hacer. Respondiendo a algunas interrogantes, por ejemplo, qué enseñar, cuándo enseñar, cómo enseñar,
qué, cómo y cuándo evaluar, porque esas opciones, ¿verdad? En el qué, en el cuándo y en el cómo enseñar y cómo evaluar. ¿Qué elementos van a corresponder entonces en este caso a la transformación curricular? Las competencias, los contenidos, la ordenación, la secuenciación de competencias y de contenidos, de ciclos, de cursos, de áreas que nos permitan a nosotros verificar actividades, metodología, recursos, evaluación, pero al mismo tiempo verificar los fundamentos sociales, los fundamentos epistemológicos y psicopedagógicos del currículo. En este caso, es un currículum que se puede adaptar no solo a las diferentes áreas, a las necesidades que tiene nuestro estudiante también, sino que al mismo tiempo nosotros vamos a ir evidenciando que esto va a corresponder en el hecho de verificar los tipos de currículum. ¿Se acuerdan que la semana pasada también habíamos dejado, ¿verdad? Dentro de la primera intervención, ¿cuáles son esos tipos de currículum? En este caso vamos a tomar dos tipos para poder hacer referencia a esta presentación y que es el currículum cerrado y el currículum abierto, o sea, un paradigma conductual y un paradigma cognitivo contextual. ¿Por qué razones? Porque son los que se unifican en este caso para esta presentación de elementos que nosotros necesitamos organizar dentro de un currículum nacional base. Usted, licenciado y licenciada de Administración Educativa, no va a ver el currículum únicamente como una herramienta de aplicación dentro del salón de clase. Usted, licenciado y licenciada de Administración Educativa, debe de ver al currículum algo más allá de no solo como una herramienta de trabajo, no solo como una herramienta de mediación pedagógica, no solo como una herramienta que permita esa función contextual de su comunidad, de los elementos que necesite trabajar con sus docentes, con su personal operativo, con su personal administrativo, sino que también son esos elementos que necesita ver centrados usted en el aprendizaje para que su comunidad educativa también esté organizada de la mejor manera posible. El verificar los contenidos, el verificar las formas de evaluación, ver cuáles son esas metodologías de trabajo, ver cuáles son esos instrumentos de evaluación, ver cuáles son todos esos niveles de desempeño que sus docentes van a tener, son parte de las propiedades que debemos de cumplir nosotros con los tipos de currículo. Por lo tanto, vamos a ver nosotros entonces en este caso algunas teorías curriculares, la teoría tecnológica, la teoría procesual y la teoría crítica. ¿Por qué razón? Vamos a ver estas tres teorías, porque todas van en línea o van a tener una horizontalidad que permite en este caso una interpretación simbólica, un control objetivo cualitativo o cuantitativo y una búsqueda de la construcción social del conocimiento que usted quiere que sus docentes transmitan en el salón de clases. ¿Sí? Licenciado o licenciada, ¿esto qué implica? Que usted como director o directora, que usted como coordinador o como coordinadora, que usted como docente auxiliar, que usted como subdirector, que usted como asesor, que usted como guía, el papel que usted quiera desempeñar dentro de la administración educativa, le permitirá, por tanto, orientar estos elementos para que el currículum tenga esa necesidad de aplicación exacta y al mismo tiempo cumpla con los requerimientos que necesitamos dentro de esta transformación curricular. ¿Esto qué implica? Ustedes, por favor, licenciados y licenciadas, van a dejar de ver al currículum únicamente con elementos propiamente aplicativos y lo van a ver también como una forma de trabajo administrativo. Usted no cumple, por ejemplo, con la asignación de algunas áreas, usted no cumple con la ejecución de algunas áreas, debe de saber cuál es ese respaldo,
cómo hacer inclusive su mismo descargue por cualquier situación administrativa que pueda suceder en supervisión, en dirección departamental, para que tenga ese respaldo de aplicación de su currículum nacional base. Por ejemplo, con estas situaciones de la pandemia, ustedes saben que el año pasado el Ministerio de Educación dio la opción de que se priorizaran algunas áreas de aprendizaje. ¿Eso qué significaba? Que nos daban a nosotros la opción de tomar esa decisión y de decir cuáles eran las áreas prioritarias para que nuestro estudiante aprobara el grado y por tanto hubiera una promoción. ¿Qué elementos yo debo de tomar para este tipo de decisiones? Bueno, el acuerdo ministerial, por ejemplo, 2690-2020, ese era indispensable porque me daban la instrucción, pero al mismo tiempo tener el acuerdo 1171-2010, el reglamento de evaluación de los aprendizajes. Verificar también al mismo tiempo la ley de educación nacional porque me orientaba a tomar esas decisiones como director o directora. Entonces, ¿qué instrumento yo tendría que hacer en este caso para la verificación de estas acciones? Un instrumento administrativo que me respalde, que en este caso es un acta. ¿Eso qué implica? Que estoy viendo el currículum desde la perspectiva administrativa. ¿Sí? El currículum no solo es conocer competencias, contenidos, actividades, evaluación, los recursos, las referencias, los libros de texto, el decirle al estudiante, mire, lea, escriba, realice herramientas de aprendizaje, realice estrategias de enseñanza. No, o sea, esto va más allá de. Ustedes como profesionales de la administración educativa deben de tener en cuenta, por favor, que su orientación hacia el diseño y la innovación curricular va en el aspecto administrativo, pedagógico, didáctico y orientador de todos estos aspectos y elementos que ya les he comentado. Usted como director o directora no solo va a decir, firmo papelería, firmo actas, hago resoluciones, verifico los procesos en el Ministerio de Educación. No, usted tiene que estar atento de todos estos elementos. ¿Por qué razón? Porque es su trabajo. ¿Sí? Verificar los aspectos didácticos, verificar los aspectos pedagógicos, pero al mismo tiempo también verificar los aspectos administrativos. Por eso es que un profesional de la administración educativa se vuelve partícipe de todos estos procesos. No piense que ser director o directora es solo el hecho de sentarse en la dirección, recibir padres de familia, recibir docentes, escucharles y resolver problemas. Es también orientar ese proceso de enseñanza y aprendizaje que nosotros necesitamos conocer y al mismo tiempo nosotros necesitamos evidenciar dentro de nuestra práctica educativa. Por lo tanto, de acuerdo a estas teorías curriculares, yo les voy a mostrar estas mismas con otros elementos más propicios. Por ejemplo, en el aspecto tecnológico o dentro de la teoría tecnológica, nosotros vamos a verificar la forma de programar, la forma de realizar y la forma de evaluar todo el proceso de enseñanza. Medir cuantificablemente de acuerdo a las dimensiones históricas de la teoría sociológica. Ver en este caso cuáles son esas críticas que el profesor puede hacernos y al mismo tiempo cuáles son los resultados que nosotros queremos llevar a cabo. Ver ese proceso técnico para que el alumno consiga los resultados preestablecidos en actividades, en contenido, en competencias, en evaluación, en esos objetivos del currículum que necesitamos alcanzar. Y por último, ver entonces esa parte de todo el proceso psicológico, o sea, la enseñanza y la respuesta que nosotros necesitamos llevar a cabo, en este caso, dentro o fuera de nuestro salón de clase y al mismo tiempo verificar todos estos elementos indispensables. Por acá me dicen que no me escuchan. ¿Alguien más me puede decir si no me escucha? Sí, sí lo escuchamos, licenciada.
Muchísimas gracias, muy amable. Entonces, por favor, verifique si puede ser su dispositivo en este caso. Igual, recuérdense que esta reunión está siendo grabada y va a ser posteada siempre en la plataforma, como se hizo hace 8 días. Si ustedes pudieron verificar, los enlaces siempre se encontrarán en la plataforma. Muchísimas gracias a quienes me están diciendo que sí se escucha, ¿verdad? Podríamos verificar en todo caso, podría ser el dispositivo, podría ser su señal de internet en este caso que no le permita verificar la escucha concreta, ¿verdad? Entonces, para que lo tomen en cuenta. Continuando con lo que les comentaba, vamos a verificar entonces la teoría procesual. En este caso, la teoría curricular procesual va a ir encaminada definitivamente al hecho de un proyecto educativo en torno a valores y metas educativas. El interés práctico, la razón, el hecho de compartir o de construir esta misma teoría. Verificar estas críticas en el hecho de la comprensión práctica del currículo. Verificar al mismo tiempo que esto tiene que ser flexible, abierto hacia el profesor o mediador, que va a ser el que cumple el currículum nacional base. Y por último, verificar inclusive todos aquellos aspectos que pueden ser parte de este currículo, la psicología cognitiva o el constructivismo. Me voy a detener un ratito aquí y voy a decir entonces en este caso, lo procesual también lo podemos orientar nosotros al hecho de verificar esa construcción del PEI. Eso es otro elemento que conforma también nuestro currículo. ¿Por qué? Porque es un proyecto educativo institucional y es parte de esa mejora procesual de todo establecimiento educativo. Entonces ven ustedes en este caso, vuelvo a repetir, el administrador educativo no solo se dedica a tomar decisiones tal cual, también debe dedicarse a verificar la mejora de ese establecimiento y por tanto, definitivamente, tener esa institución educativa en las condiciones más óptimas y al mismo tiempo tener esa calidad de enseñanza educativa que se necesita. Por eso, inclusive dentro de las políticas, dentro de los requerimientos del Ministerio de Educación, dice, todos deben de cumplir con calidad educativa. Pero la calidad educativa no solo es en el hecho de brindar un servicio de enseñanza, también es el hecho de proporcionar las mejoras de esa calidad educativa. Brindar un espacio digno, brindar inclusive dónde recibir esa enseñanza y sobre todo que su personal cumpla con esas mismas calidades. Pero, por ejemplo, usted director o directora de un colegio X, vamos a decirlo, y usted por ahorrarse esa plata y tener un mejor beneficio económico, para dar inglés contrata una secretaria bilingüe. Para dar matemática contrata un perito contador, por ejemplo. Para impartir, ¿qué les digo yo? Ciencias naturales, contrata un bachiller. Para impartir contabilidad, contrata, ¿qué les digo yo? Alguna maestra que esté orientada en este aspecto, ¿verdad? Que puede ser cualquier tipo de maestra. Usted dice, una maestra de primaria me puede dar el curso, no hay ningún problema. ¿Qué pasa con esto? No estamos cumpliendo con las calidades educativas. ¿Me entiende? Entonces, si yo quiero que mi establecimiento educativo cumpla con esta calidad, que cumpla con esta construcción de interacción social de conocimiento y al mismo tiempo tenga yo esa calidad de establecimiento educativo, entonces yo voy a contratar a los profesionales que cumplan con los lineamientos que dice el Ministerio de Educación, con esos lineamientos que ya me estructura una nómina de docentes, que el docente de matemáticas sea PEM en matemática o física matemática, que la docente de inglés sea PEM en idioma inglés o tenga la licenciatura en idioma inglés, que la docente de ciencias naturales sea PEM en ciencias naturales o química, biología, por ejemplo. O sea, que todos los profesionales vayan a su área de especialización. Pero si yo voy a desvirtuar todo esto, entonces no cumplo con calidad, no cumplo con requisitos, no cumplo al mismo tiempo con todos estos elementos que necesita mi establecimiento educativo para tener esa calidad que yo necesito. Y es ahí donde ustedes van a ver entonces reflejada
las teorías curriculares y al mismo tiempo todos esos elementos contextuales que nosotros necesitamos hacer. Finalizo con esto, que es la teoría crítica. En este caso, con la teoría crítica, nosotros vamos a ver una sociología crítica en base al perfeccionamiento y la mejora del currículum nacional base. ¿Por qué razón? Porque vamos a ver una crítica ideológica, vamos a ver al mismo tiempo crítica en contenidos, en esos vacíos que puedan darse, en ese vacío de la teoría que ha sido difícil también realizar, en la construcción mediática del conocimiento en la interacción social, o al mismo tiempo en ese profesor que definitivamente no quiere brindar esa transformación que nosotros necesitamos al currículum nacional base. Ojo que nos vamos a encontrar con esto también. Docentes que no van a estar de acuerdo con los cambios de este currículum nacional base, ¿sí? No va a estar el docente de acuerdo. ¿Por qué razón? Porque ya se acostumbró definitivamente a esa práctica tradicional de la enseñanza y al mismo tiempo del aprendizaje que éste ya imparte. Docente que tiene 10, 5, hasta 20 años de servicio y que por lo tanto definitivamente nosotros no podemos realizar entonces en este caso esa mejora que necesitamos dentro de nuestra institución educativa. Por eso, nosotros como directores o directoras tenemos que estar preparados para todo, tomar esas decisiones que necesitamos encaminar para esas mejoras dentro de nuestra institución y verificar, por tanto, que los principios de nuestro currículum o los principios de esa transformación curricular puedan verse reflejados dentro de la institución educativa. ¿Sí? Entonces, voy a verificar la próxima parte de una vez de lo que corresponde a principios básicos que guían el desarrollo curricular en este caso, ¿sí? Esos principios que nos van a permitir a nosotros verificar la práctica de los elementos que nosotros vamos a tener a bien compartir y al mismo tiempo orientar dentro de nuestros docentes. Por acá estoy leyendo ya algunos comentarios, ¿verdad? Vamos a ver. Dentro de la herramienta y algunos han participado. Hay algunos de ustedes, me he dado cuenta o me estoy dando cuenta ahorita, les voy a mostrar, les voy a compartir mejor la herramienta que estamos utilizando para que ustedes visualicen cómo está siendo llenada la estructura de la misma. Ahí estamos, ¿verdad? Ustedes pueden verificar. Ahí estamos, excelentes. Ustedes pueden ahí ver el trabajo respectivo de cada uno de ustedes, la interacción que están haciendo, ¿verdad? Ahí estamos. Hay algunos que están redactando ahí sus respuestas. Ahí estamos, muy bien. En este caso, por ejemplo, me estoy dando cuenta, todos están coincidiendo en lo mismo. Solo hay algunos que sí están, voy a decirlo, fundamentando, ¿sí? Fundamentando sus respuestas, pero con, ¿cómo les digo? Con elementos personales, ¿sí? No con elementos que de verdad sean los que están orientando la pregunta. Porque vean, la pregunta está clara y dice, ¿cuáles son los fundamentos y principios del currículo? ¿Sí? ¿Cuáles son esos fundamentos y principios? Hay algunos que en algún dado caso me están colocando específicamente los que el currículum nacional base me están dando. Otros están fundamentando su idea en base a esos principios y fundamentos que el currículum nacional base me permite, pero están emitiendo un poquito más allá su opinión.
Algunos solo están colocando esos criterios que asumen, ¿verdad? Porque vean acá, dice, son planificaciones de contenidos en relación a enfoques teóricos pedagógicos. ¿Sí? Son conjuntos de saberes y habilidades, destrezas y actitudes en las cuales, perdón, en la cual, dice, se enseñan valores que determinan y partir quienes imparten la docencia. En este caso, yo puedo decir que los principios y los fundamentos no son planificaciones de contenido. Ojo con esto, licenciados y licenciadas. Cuando nosotros hablamos de principios y fundamentos, estamos hablando de esos elementos que necesita nuestro currículum nacional base. Es el andamiaje para poder armar todo lo que yo necesito, ¿sí? Es esa base sólida que me permite a mí, por lo tanto, orientar esa práctica que necesito hacia lo pedagógico, hacia lo administrativo y al mismo tiempo el hecho de orientarle a mi docente cómo poder trabajar y verificar, por tanto, los elementos que permitan a mi currículum una mejor forma de socialización. Licenciado Escobar Chapetón, muy buenos días. Se compartió el enlace desde el inicio de la clase. Hoy vi que muchos entraron tarde. Por favor, licenciados y licenciadas, necesito que ingresen en punto de las 8 de la mañana, respetando los espacios. Hoy todavía di acceso después de las 8:10 de la mañana a algunos de ustedes. La próxima semana ya no brindaré los accesos puesto que la clase inicia a las 8 de la mañana. Entonces, por favor, necesito, vean ahorita, está solicitando acceder otra profesora. Ya son las 8:30 de la mañana, ¿sí? Por favor, necesito que sean puntuales. Te lo dije hace 8 días. Si algunos hasta hoy se están integrando a la clase, por favor. Ustedes son puntuales a las 8 de la mañana, yo he sido puntual a las 8 en punto y a las 8 en punto ha iniciado la clase. Así que por favor necesito que de alguna manera ustedes también sean puntuales en su ingreso. Por eso el día jueves yo hice el cargaje de todos sus correos a este enlace de conferencia para que usted accese libremente desde el correo que tiene en uso para que no me esté solicitando el acceso, ¿sí? ¿Se acuerdan que se los dije desde el momento de la matriculación? Utilice, por favor, el mismo correo que está en su plataforma virtual para accesar a las conferencias, puesto que ese correo es el que yo registré en este enlace, ¿verdad? Entonces, por favor, le suplicaría para la próxima semana entrar en punto para respetar los tiempos, escuchar desde el inicio las instrucciones y, por lo tanto, culminar al mismo tiempo con esos elementos que nosotros necesitamos conocer y saber. Bueno, ya vieron ustedes entonces ahí su interacción. Ya vieron ustedes entonces en este caso cómo trabajamos con esta herramienta. No sé si algunos de ustedes ya la habían utilizado con anterioridad y si no la habían utilizado, pues es enhorabuena que ustedes tengan esta apropiación de herramienta para realizar este tipo de interacciones con sus estudiantes. Si trabajan en el nivel medio, ¿verdad? O si trabajan en el nivel primario, pues lo pueden hacer por lo menos desde el segundo ciclo y en el nivel medio con básico y diversificado. Esta herramienta es buenísima, ¿verdad? Para que usted haga esa interacción respectiva. Vamos a continuar entonces con la presentación y aquí es donde voy a tomar las respuestas que ustedes han dado hacia esa pregunta de la herramienta virtual. ¿Y por qué dije yo, por favor, fundamente su respuesta? Porque nosotros necesitamos saber muy bien de dónde estamos tomando esos elementos conceptuales, ¿me entiende? Yo no puedo decir, así como la respuesta que leí por ahí,
de que es un proceso de planificación de contenidos, un fundamento y un principio del currículum, porque definitivamente no me estoy orientando a eso. ¿Sí? No me estoy orientando a eso. Por favor, vuelvo a repetirles algo importante, lo dije también en otro curso la semana pasada. Ya no piensen como maestros, por favor. No piense como maestro de primaria, no piense como maestro de sociales o maestro de ciencias o maestro de investigación o maestro de seminario. Ya no piense como maestro. Usted en esta carrera de administración educativa debe de pensar como licenciado o licenciada en administración, porque usted va a manejar dirección, organización, control, ¿sí? Usted va a manejar estos elementos conceptuales de la administración. Entonces, no piense únicamente en función de plan, en función nada más de competencia, en función de solo metodología. No, usted tiene que pensar en función de todo este abanico de elementos que yo le he permitido conocer. Ahora usted me va a decir, licenciado, fíjese, pero es que como yo no conozco, es que yo no sé, es que a mí no me han dicho o es que a mí no me han orientado. No es solo de conocer, ¿verdad? No es que el licenciado de administración general o el licenciado de administración educativa le tenga que orientar a usted. No, es usted también el que debe de verificar esta práctica respectiva al momento de su intervención. ¿Me entienden? Entonces debemos de pensar o de dejar de pensar un poquito solo esos elementos básicos que ya conocemos. Yo sé que ustedes lo conocen y lo manejan excelentemente bien, pero debemos de dejar un poquito esa ideología de pensamiento tan básico que a veces tenemos, ¿sí? Y debemos de ir más allá de, porque este abanico de administración educativa en el currículum nacional base es muy amplio y usted debe de manejar muchas cosas, no solo los elementos conceptuales que ahorita estamos trabajando. Vamos a ver por acá, vamos a ver, le voy a hacer una preguntita, yo creo que está conectado. Luis Alberto está por ahí. Luis. Buen día, Ahí está. licenciado. Buen Sí, día. por acá estoy. Solo quiero por favor que me diga si mi presentación está siendo proyectada o ustedes solo la ven únicamente como una presentación de PowerPoint. PowerPoint. Exacto, o sea, pero ¿está en la pantalla completa o se ven Así es. las diapositivas del lado izquierdo? Está como editable, licenciado. Se ve del lado Ah, izquierdo. Ajá, no está sí, proyectada. gracias, muy amable. No sé por qué no me permite. Por eso no lo hice en la primera presentación. Fíjense, ¿qué habrá pasado hoy? ¿Qué habrá pasado hoy? Vamos a ver, voy a cerrar. Licenciado, ¿y si comparte Sí, pantalla completa y después la excelente. proyecta la presentación? Muchas gracias. Casi no me gusta hacerlo, pero lo voy a hacer. Voy a seguir sus consejos. Vamos a ver, es que no quisiera que se viera editable como usted me lo indicaba. Quiero que se vea en pantalla completa, pero lo vamos a hacer. Gracias, Luis, le agradezco mucho. A la orden, Lee, gusto saludarle. Ahí estamos, vamos a ver. Ahí estamos. Estás mostrando tu pantalla, dice acá. Vamos a ver en este caso. Creo yo que ahí sí, ya me funciona. Ahí estamos. Bueno, vamos a trabajar de esta forma. Bueno, con los principios que van a guiar nuestro desarrollo curricular, ya con esto casi voy culminando para después explicarles también sus tareas o su tarea y la intervención respectiva. Vamos a ver algunos principios: realidad, racionalidad, socialidad, publicidad, intencionalidad, organización, selectividad, decisionalidad e hipoteticidad. Sí, ustedes van a decir, Lick, ¿y a qué hora se nos va a quedar todo esto? Esta es la práctica, licenciados y licenciadas. No es que usted diga, ahorita estoy haciendo el principio de realidad, ahorita el de publicidad, ahorita el de intención. No, este es en la práctica de esa aplicación oportuna del currículo. ¿Por qué razón? En realidad nos vamos a referir al conjunto efectivo de actividades, ¿sí? A ese conjunto efectivo. O sea, que cada escuela, cada contexto, cada docente, cada instituto, cada colegio
son diferentes y por ende van a tener una idea de desarrollo curricular. O sea, esto es variable, ¿me entiende? Porque hay diversidad de circunstancias. O sea, esta es la realidad que vivimos. En la racionalidad van a ser de acuerdo a la gestión, al trabajo de equipo, al trabajo individual. Usted va a ir racionalizando estos principios curriculares. En la socialidad, por ejemplo, es ese consenso de divergencias entre padres de familia, entre profesores, entre la misma administración, pero que debe de ir de acuerdo a los enfoques. ¿Cuáles van a ser esos enfoques? Que van a ir orientados al cumplimiento de los elementos necesarios de la calidad educativa. Verificar esa misión, verificar inclusive el desarrollo de esas personas o de ese recurso humano que nosotros tenemos para poder trabajar. En cuanto a publicidad, vamos a decir que son esos rasgos y principios esenciales de la propuesta educativa a ser analizada, a ser criticada y a ser transformada en la práctica. Ustedes han visto, muchos colegios tienen excelente publicidad, pero a mí la publicidad no es solo la que me va a permitir ese principio dentro del currículum, sino que también al mismo tiempo, ¿cuál es esa práctica que yo voy a hacer? ¿Sí? El colegio puede tener unas excelentes instalaciones, el instituto también, la escuela lo mismo, pero yo tengo que ver cuál es esa práctica educativa. Entonces ahí nos vamos al principio de intencionalidad. ¿Por qué? Porque aquí son todos esos elementos intencionales que vamos a nosotros a hacer funcionales. O sea, vamos a ir en base al cumplimiento de una necesidad, en base al cumplimiento de un requerimiento en mi comunidad. Es lo que les comentaba la semana pasada, ¿verdad? Me voy a una comunidad y yo debo de ver cuáles son esas necesidades que tienen y cumplirlo por medio del proceso educativo que en este caso yo le puedo brindar a esa comunidad. En cuanto a la organización, vamos a decir que se definen las condiciones de funcionabilidad precisadas en base a la realidad que nosotros vivimos. O sea, voy a organizar a mi personal en base a la necesidad que tengo, en base a esa experiencia, en base a esa formación profesional, en base inclusive a la práctica de áreas y de cursos que vayan orientados hacia la definición de esas condiciones. En cuanto al principio de decisión, por ejemplo, vamos a verlo orientado o vamos a verlo ejecutado en el criterio de oportunidad y de congruencia de programación. Usted debe, como director o directora, como administrador educativo, realizar una programación anual, un programa o realizar un plan operativo anual que me permita a mí entonces verificar todos esos elementos de aplicación en base no solo a lo administrativo, sino que también a lo pedagógico. Ahí yo estoy tomando una decisión, ¿sí? Estoy haciendo también al mismo tiempo realidad el principio de selectividad porque yo estoy sugiriendo a mi personal qué tipo de contenido, qué tipo de gestión de clase, qué tipo de evaluación, qué tipo de materiales, todo ese proceso complejo, todo ese proceso preinstructivo, coinstructivo, prosinstructivo, debe de llevar a cabo. ¿Para qué? Para que el trabajo de docente sea lo mejor posible. O sea, yo debo de orientarlo. Tengo un caso, por ejemplo, con un compañero de trabajo que trabaja en un instituto por cooperativa. Hay más de 50 docentes, pero lamentablemente el administrador educativo no orienta hacia el trabajo que nosotros necesitamos. Entonces, ¿qué pasa con esto? Definitivamente, el currículum entonces no se va a concebir como una orientación abierta hacia la crítica y la corrección de la teoría y la práctica, sino que se va a ver en este caso como únicamente un elemento de cumplimiento de trabajo. El docente no sabe si está haciendo bien su trabajo. El docente no sabe si está cumpliendo con lo que se necesita. El alumno solo está recibiendo elementos básicos o elementos vagos. Entonces aquí es donde vemos lo que es el principio de hipoteticidad. ¿Por qué razón? Porque todo es hipotético, nada es comprobable.
No estamos viendo si el docente de inglés cumple, si el docente de cultura maya está cumpliendo, si el docente de seminario está haciendo los requerimientos necesarios. ¿Por qué? Porque si yo administrador o administradora educativa no cumplo con esto, entonces no va a haber esa coherencia, ¿me entienden? En el soporte del currículum, en su diseño y su desarrollo. Es por eso que ustedes como administradores educativos deben de verificar muy bien esas fuentes del currículum. En este caso yo les voy a mostrar algunas fuentes: filosófica antropológica, psicológica, sociológica y didáctico-pedagógica. ¿Sí? ¿De dónde vamos a verificar nosotros estas fuentes? Bueno, de esa práctica que nos va a permitir a nosotros la conducción del modelo determinado de educación de la institución educativa. ¿Cuáles son esas corrientes? Las corrientes de intervención naturalista, por ejemplo, con Rousseau, con Dewey en la Escuela Nueva, antiescolarización con Illich o con Nell, el existencialismo, por ejemplo, con Heidegger, con Sartre, las corrientes socialistas, que en algún momento tenemos una visión totalizadora de la sociedad, pero al mismo tiempo de lo que se necesita en el individuo, y la personalista, que defiende la idea del hombre por encima de los grupos. Entonces, ahí lo vamos a ver nosotros también. Y usted dirá, pero licenciado, ¿por qué usted solo lo habla con simples palabras, con simples elementos? Porque ustedes, licenciados y licenciadas, ya recibieron toda la base en los cursos de corrientes educativas, en los cursos de didáctica, en los cursos de pedagogía. Entonces, estas fuentes son las que nosotros vamos a aplicar en la realidad. En cuanto a la fuente psicológica, por ejemplo, aquí vamos a ver nosotros todo lo que respecta y orienta al comportamiento, pero al mismo tiempo a los constructos de los aportes teóricos de la identificación de la clave del aprendizaje. O sea, ver recepción, memorización y utilización de materiales aprendidos. ¿Con qué teorías? Con la teoría conductista, del procesamiento de la información, de la teoría constructivista, del aprendizaje significativo, del cambio conceptual, la teoría contextualista y la teoría de la neurociencia. ¿Sí? Ustedes ya todo eso lo saben. Entonces, por eso no ahondamos o no andamos nosotros tanto en estas fuentes, porque ustedes ya llevan eso a la práctica. En la sociológica va hacia el cumplimiento de hacer al estudiante un miembro activo, un miembro responsable, un miembro capaz de transformar su entorno social. ¿Y esto con qué lo va a hacer? Con el aprendizaje que usted le brinda. Y entonces ahí vamos a tener nosotros un mejoramiento de su calidad de vida. ¿Sí? Ustedes se sienten tan bien cuando ven a sus estudiantes graduados de bachilleres, de peritos, de secretarias, o cuando ven inclusive el egreso de sus estudiantes del ciclo básico. Eso es lo que les tiene que permitir a ustedes el fortalecimiento de la fuente sociológica. ¿Por qué? Porque en base a ese egreso están ustedes haciendo un mejoramiento de la calidad de vida de esa persona. En la fuente pedagógica o didáctico-pedagógica, nosotros la vamos a ver en cuanto a la conducción de la enseñanza planificada en los diferentes niveles de sucesión de intervención. En este caso vamos a trabajar con el nivel de planificación. Ustedes ya saben planificar, ya saben cuáles son esos ejes básicos de planificación, cuáles son esas finalidades, esa fundamentación, esa selección, esa disposición y ese árbol decisional, para la acción. La adecuación de la concreción tecnológica hoy en día lo vamos a ver en base a los métodos y a las condiciones concretas de actuación. El desarrollo de los planes de acción, que van a ser todos esos planes que ustedes conocen, todos esos tipos: anual, bimestral, semestral, de clase, diario pedagógico, agenda pedagógica, anecdotario, bitácora, todo ese a plan de acción. Y por último, el proceso evaluador, que es el que racionaliza, pero al mismo tiempo nos brinda resultados. Por lo tanto, voy con la respuesta que ustedes y muchos ya dieron acertadamente: las fuentes o los fundamentos del currículo, que son esos cimientos de construcción del nuevo currículo. Y ahí los tenemos. Felicidades a todos los que colocaron también esto y lo fundamentaron con esa práctica que ustedes tienen ya de docencia. Los fundamentos que nosotros vamos a ver en este caso son los filosóficos, los antropológicos, los sociológicos, los psicobiológicos y los pedagógicos. O sea, ser humano, identidad, familia, desarrollo físico, emocional, personalidad,
e integración, ¿verdad?, de esa persona para el mejoramiento de la calidad de vida. Entonces, ahí ven ustedes los fundamentos. En los principios del currículum son esas normas que me permiten a mí crear esa sociedad que deseamos como guatemaltecos o guatemaltecas. Ojo con esto, ven que ni los fundamentos ni los principios me dicen a mí cómo planificar. O sea, los fundamentos son la base y el cimiento para saber qué ser humano yo recibo, cómo crear identidad, cómo fortalecer a esa comunidad, cómo verificar el desarrollo en sus diferentes fases y al mismo tiempo brindarle una calidad de vida. O sea, no es solo planificar. En cuanto a los principios, yo veo equidad, pertinencia, participación y compromiso social, pluralismo y sostenibilidad. O sea, veo yo el hecho de la igualdad entre hombre y mujer, entre niño y niña, entre profesionales, la pertinencia a esas necesidades educativas, esos elementos básicos de democracia y de compromiso social, ver esas tendencias de ideología, tanto políticas como educativas y culturales al mismo tiempo, y por último, verificar también el mejoramiento de la actividad humana en cuanto al desarrollo sostenible de nuestro medio ambiente. ¿Sí? Entonces, ven ustedes, licenciados y licenciadas, que el currículum nacional base va más allá, ¿sí? Va más allá del hecho de solo decir contenido, competencia, evaluación, indicador de logro, metodología, o sea, va más allá de, ¿me entienden? Más allá de. Entonces, por eso vuelvo a repetirles otra vez. Dejemos, por favor, a un lado solo el pensamiento docente. Veamos el abanico administrativo en cuanto usted tiene que ser organizador, director, gestor, ¿sí? Tiene que ser pedagogo, tiene que ser administrativo al mismo tiempo, tiene que ser usted ese asesor que permita orientar, que permita dirigir, que permita, perdón, realizar el cumplimiento procesual de todos estos elementos curriculares. Que todos estos componentes hagan en usted un mejor profesional de la administración educativa, ¿ya? Y que vaya más allá de. Se los dije inclusive a mi grupo del semestre pasado. Piense en grande, ¿sí? Dese la oportunidad de fundar algún instituto por cooperativa, que son en algún dado momento hasta los más fáciles de hacer en la comunidad. El apoyo del padre de familia, el apoyo de la municipalidad y el apoyo de la misma supervisión para crear un establecimiento que cumpla con las calidades, pero también al mismo tiempo cumpla con el cumplimiento de los sueños de su comunidad educativa. ¿Sí? Entonces piensa en grande, licenciado y licenciada. No se quede únicamente con pensamiento de maestro de media, de maestro de primaria, porque entonces, como dijo mi doctor ayer de trabajo de graduación 1, ¿para qué usted está estudiando una maestría en docencia universitaria si solo va a colgar el título en la pared? Lo mismo les digo yo. ¿Para qué ustedes están estudiando una licenciatura en administración educativa si solo quieren colgar el título en la pared? ¿Sí? Ustedes deben de ir más allá de licenciados y licenciadas. Y esa es mi motivación para ustedes. ¿Sí? Piensen en grande, sueñen en grande, porque yo sé que al final se cumplen esos sueños. Oriento entonces la tarea, por favor, para las entregas ya de esta semana, que dije que algunos profesionales ya las han hecho, pero lamentablemente no cumplen con los requerimientos que necesitamos. 1. Utilizar la herramienta GoConcord. ¿Sí? 2. Leer, por favor, su libro Diseño y Desarrollo Curricular. 3. Haga su mapa, pero por favor hágalo en relación a esas ideas que usted ya tiene
y al mismo tiempo verificar el cumplimiento de, ojo con esto y lo vuelvo a repetir, ideas, y por eso lo dice la instrucción, extraiga sus ideas elementales, necesarias y significativas. No son conceptos, licenciados y licenciadas, ¿sí? No son conceptos, por favor. No me haga un mapa conceptual. Yo estoy pidiendo un mapa mental y el mapa mental no lleva conceptos. Así que por favor, tratemos la manera de seguir las instrucciones. Vamos a verificar acá, permítanme, les voy a mostrar la herramienta por si en algún momento algunos no la conocen. Respetando los tiempos, todavía me quedan 6 minutitos. Vamos a verificar. Esta herramienta es gratuita. Sí, acá está. Ahorita se va a proyectar en sus pantallas. Permítanme. Permítanme. Ahí estamos. Excelente. Entonces, esta es la herramienta GoConcord. ¿Sí? Esta herramienta a usted le permite el trabajo respectivo de muchas creaciones. En este caso, diapositivas, fichas, mapas mentales, apuntes, test y diagramas. Usted puede hacer también el uso que considere. En este caso vamos a hacer un mapa mental. Yo le voy a dar clic en mapa mental y me va a redireccionar a este espacio. Aquí dice introduce el texto aquí, yo le doy doble clic y por ejemplo, como es diseño y desarrollo curricular el título del libro, yo le puedo colocar ese título si quiero. Si no, yo le puedo colocar otro, no hay ningún problema. Yo puedo hacer esto con mi herramienta. Ustedes pueden ver, lo puedo hacer más pequeño, lo puedo ampliar más, o sea, usted decide. Le puedo cambiar color, sí, aquí hay más colores, ¿verdad? Entonces, usted utilice la herramienta. Ahora bien, usted dirá, Lick, ¿y cómo agregamos más espacios? Bueno, ustedes observan acá, hay un signo más. En este signo más, usted puede crear otro elemento que le permita. Usted dice, mire, pero no lo quiero ahí. Bueno, aquí está el signo, se sitúa sobre la base, que en todo caso es nuestro título, y usted ya va creando y usted inclusive va verificando. Ojo con esto, cada una de las ideas, en este caso que nosotros vayamos creando, va a ir por niveles, porque eso es un mapa mental. Esto es un nivel de creación, ¿me entiende? Entonces usted, por favor, vaya cambiando el color para que ese nivel de creación se vaya comprendiendo y yo pueda decir sus ideas primarias, sus ideas secundarias, sus ideas terciarias, como usted las quiera verificar en este caso. Y entonces yo pueda ver el cumplimiento respectivo de cada una de ellas. Seguimos creando, sí, aquí seguimos creando. Ese signo más me permite a mí generar más espacios de la forma que yo quiera, de la forma que yo lo necesite. Entonces yo ya lo voy realizando, ¿verdad? Teniendo eso sí, vamos a decirlo, una presentación lo más estética posible del trabajo que yo presento, que tenga una, ¿qué les digo yo? Una presentación bonita, que se vea bonito. Ven ustedes en su pantalla, me está apareciendo una publicidad. Esto es publicidad, no es que me esté diciendo compre y pague, ¿sí? Esto es una publicidad meramente. Usted puede darle hasta abajo en la parte del pie y usted puede leer que ahí dice, no gracias, la interrupción no me molesta. Yo le doy clic y me permite seguir trabajando, ¿verdad? Sin ningún problema. Entonces, esto es publicidad. ¿La herramienta puede ser de paga? Sí, yo la puedo utilizar como herramienta de paga sin ningún problema, pero yo necesito la herramienta vamos a decirlo, gratuita, ¿verdad? Yo utilizo la herramienta gratuita. Bueno, ahí yo voy construyendo mi mapa con ideas. Ojo con esto, vuelvo a repetirlo. Ideas, no son conceptos. Por favor, de los profesionales que ya cargaron su tarea, necesito que hagan esta observación a su tarea. ¿Sí? La pueden volver a repetir. Descargue la que ya hizo y vuélvala por favor a cargar. Porque los profesionales que ya la cargaron, cargaron conceptos y el mapa mental no es de conceptos.
¿sí? Por favor, no es esa definición amplia. Algunos me colocaron hasta como párrafos directos del libro de una vez, esas definiciones tan amplias que a veces se colocan. No es eso, por favor, licenciados y licenciadas. Necesito también ver imágenes. Yo aquí puedo cargar imágenes. Ustedes pueden ver, yo tengo un aproximado de 48. Yo cargo la imagen, ¿verdad? La descargo en mi escritorio, la cargo a esta página y luego ya solo le doy insertar. Y aquí pueden ustedes observar, yo ya voy insertando imágenes, yo ya voy visualizando otro tipo de interacción. ¿Por qué razón? Porque el mapa mental lleva estos elementos gráficos para el entendimiento de la información. No solo son tampoco letras, letras y más letras. También necesito visualizar imágenes. Entonces le da a usted insertar recurso multimedia. Aquí usted puede cargar desde su escritorio. Vuelvo y repito, ustedes ahí están viendo ese recurso y ya les aparecerá en esta parte de acá. Entonces usted carga, usted luego inserta, usted luego verifica dónde poder colocar su imagen para el entendimiento de su contenido. Entonces ahí estamos, miren. Pero ahí sí que es sencillo. ¿Cómo lo comparto? Bueno, lo comparto en la carpetita del lado izquierdo. Hay una carpetita con un engranaje y ustedes le dan clic. Y ustedes observan en su pantalla, está el título de mi recurso, ¿verdad? De una vez. Y hay varias opciones. Yo me voy específicamente a la opción donde dice social comparte, ¿verdad? Y dice comparte este recurso en un blog o red social, dice. Entonces le doy clic y me voy al último enlace donde dice URL. Este es el enlace que voy a copiar y que voy a cargar a la plataforma. Nada más eso es lo que tengo que hacer. No tengo que hacer otras cosas más, ¿verdad? Al momento de copiar este enlace, me voy a la plataforma, lo descargo y lo guardo en la plataforma y ahí se terminó todo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que deben de hacer. Al momento aquí de verificar inclusive el recurso, ¿verdad? Al momento de yo calificar, pues ya me va a redireccionar específicamente a esto. Entonces, eso es lo único que deben de hacer ustedes, ¿verdad? Para que lo tomen en cuenta, por favor, y al mismo tiempo verifiquen la organización de su actividad. Sencillo después de una lectura, sin ningún problema, sin ningún inconveniente. Entonces, esto es lo que tengo para mostrarles. Les compartiré nuevamente, como les indiqué, un tutorial o unos tutoriales tanto de qué es un mapa mental como también de cómo crearlo en GoConco y verificar también su aplicación respectiva. ¿Sí? Entonces, preguntas de la conferencia. Vamos a ver las preguntas. Ustedes las escriben, ¿sí? Ustedes las escriben, por favor. Pregunta número 1, antes de que se retiren, porque yo veo que ya por ahí algunos ya se están retirando. Antes de que se retiren, igual les voy a compartir el material. ¿Cuáles son esos elementos del currículum que hablamos hoy? ¿Sí? Esa es una de las cosas. ¿Cuáles son los elementos del currículum? ¿Sí? Les voy a compartir siempre la presentación, pero por favor, ¿cuáles son esos elementos del currículum? Otra de las preguntas, ¿cómo aplico yo las teorías curriculares? ¿Sí? ¿Cómo aplico esas teorías curriculares? Les leí 3, entonces, ¿cómo las aplico? ¿O cómo las podría aplicar? ¿Verdad? ¿Cómo las podría aplicar? Luego, otra de las preguntas sería, ¿qué principios básicos son los más aplicables? ¿Qué principios básicos del desarrollo curricular son los más aplicables? ¿Sí? Acuérdense que les mencioné varios también, les voy a compartir esa presentación, ¿verdad? Realidad, racionalidad, socialidad, bueno, etcétera, etcétera. Son los que nos trabaja esa balsa. Y por último, les voy a dar la última preguntita de hoy, que es, ¿cómo aplico las fuentes del currículum en mi acción administrativa? ¿Sí? En mi acción administrativa. No les voy a decir en la acción docente, porque ya no tenemos que dejar un poquito del pensamiento docente. O sea, ¿cómo aplico
las fuentes del currículum en mi acción administrativa. O sea, yo como director o directora, ¿cómo aplico estas fuentes? O sea, la fuente filosófica, la fuente psicológica, la fuente sociológica y la fuente didáctico-pedagógica. Entonces ahí les dejo esas preguntitas. Dentro de un ratito yo les voy a verificar la subida de las dos presentaciones que les mostré hoy y al mismo tiempo de esta grabación de clase, ¿verdad? Donde también se han quedado grabadas las preguntas. Entonces, para que usted lo vea, por favor, tal vez más tardecito, retroalimente, enriquezca y cualquier situación igual, acuérdese que hay un foro de apertura y si tiene alguna otra duda, por favor, déjela en el foro de tutoría académica para yo fortalecer, ¿verdad? Entonces, un gusto haberlos saludado, un gusto haberlos, acá dice, perdón, antes de que me despida. Dice, las observaciones del mapa están en la plataforma. Licenciada, lo estoy comentando. No he calificado ninguna tarea, sin embargo, ya vi que profesionales subieron su tarea y las tareas que subieron están incorrectas, ¿sí? Entonces necesito, por favor, que hagan correctamente las tareas, o sea, hagan el descargaje y vuelvan a cargar correctamente la tarea. Eso es lo que necesito, o sea, estamos todavía dando la oportunidad, puesto que todavía tenemos las tareas abiertas. Entonces, háganlo, por favor, ¿sí? Por favor, corrijan esas tareas, rectifiquen esas tareas y entonces ya ustedes obtendrán una mejor observación. No he calificado, ¿sí? No he calificado, pero sí ya observé que algunos profesionales tuvieron tareas e están incorrectas. Entonces, por eso es que es la observación. Excelente fin de semana para todos. Gracias también por su apertura. Gracias también por su espacio. Nos vemos, si Dios nos lo permite, la siguiente semana. Les compartiré en el chat un documento, antes de que se me olvide, para los grupos, porque yo sé que ya tienen sus grupos. Entonces, el coordinador o la coordinadora, por favor, lo envía a mi correo electrónico el día de hoy, porque vamos a tener una conferencia extra solo con los coordinadores y las coordinadoras esta semana para explicar cuál va a ser la dinámica del trabajo de investigación. Entonces, si hay alguno en la conferencia que no tiene grupo, ¿verdad? Entonces, por favor, vuelve a escribir en el chat, verifique a qué grupo se puede acomodar y si no es lo contrario, al momento de yo ver los listados, lo ingresaré a un grupo para que pertenezca y realice su trabajo. Entonces, les compartiré en el chat un documento en Excel para que hagan el llenado y me lo envíen a mi correo. Escribo de igual manera mi correo, lo voy a hacer también en el chat, pero lo escribo acá en el chat de la conferencia. Ahí está mi correo, hsirin@fausac.edu.gt. ¿Sí? Entonces, los veo la próxima semana. De alguna manera, hoy pues les agradezco la participación. Excelentes, todos participaron en la herramienta. Felicidades y espero así lo hagan para la próxima semana. ¿Sí? Bendiciones para todos. Cuídense por la pandemia, por favor. Ustedes y sus familias. Un abrazo virtual y que finalicen excelentemente bien este día con sus demás cursos. Se cuidan. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Buen día.